Bien, ahora sí. Bien, continuando con el proyecto de costos. Espérenme que no arranca la grabación. Ahora sí, continuando con el proyecto de costos. Ya revisé sus proyectos hasta la tercera fase. En general, me gustó que van claros en qué es lo que está en su producto, qué es lo que va a haber en su empresa. Sí se notaron los extremos de somos una microempresa y vamos poquitos y vamos intentando hacerlo mejor, y el otro extremo de que tienen un montón de gente, claro, en comparación de 4 a 12 o 15 se nota una gran diferencia en las planillas, y que es como pues no pagan mal y va la situación. Entonces, a la gran mayoría, al final de su archivo, de lo que me hayan presentado, que por cierto lo cargué en la sección de grupos, en el apartado de documentos, ahí lo van a ver para que lo puedan descargar cada quien su proyecto, salvo que alguien yo les haya colocado algo cruzado, me avisan. Bien, en todos los archivos está activado el control de cambios. Entonces ustedes notarán que hay anotaciones a lo largo del documento porque tal vez no quedaban claras en ese apartado. Por ejemplo, cuando les preguntaba por los salarios, si los salarios eran semanales, eran mensuales, porque hay unos que plantearon un escenario de salario mensual, perdón, de salario semanal y luego lo convertían a mensual. Entonces me iba quedando como la duda en que iban a llegar. En general todos van muy bien, pero detalles que creo que en la mayoría se repite. Cuando estemos hablando de la producción, y al menos ahorita que ya van a decidir el precio, porque hay unos que ya avanzaron con el precio, pero la parte previa quedó como algo, quedé con varias dudas, entonces posiblemente tengan que corregir más adelante. Entonces, en ese entorno, lo que sucede es, cuando decidan el precio, tienen que considerar su competencia, tienen que considerar su entorno y tienen que considerar la ganancia que ustedes quieren con base a los costos que tienen. Pueden encontrarse con la situación de que ustedes ya tenían un precio definido y que resulta que ese precio ya no es congruente con lo que les cuesta. Entonces, posiblemente tengan que ajustar el precio o tengan que ajustar los costos. A veces es, bueno, el precio que yo tenía estaba en el marco de mi competencia, pero mis costos se me disparan. Pero usted realmente no puede decir que va a vender algo por 1000 lempiras cuando la competencia, el producto equivalente o el más cercano lo vende por 200 lempiras. Entonces usted se está saliendo por completo del entorno y es algo no aceptable. Entonces ahí la necesidad es ajustar los costos en lugar de ajustar el precio de venta, para que pueda decir, bueno, tengo que regresar a ese nivel. Son las consideraciones que van a tener. Entonces, a casi todos les hice una tablita, digo casi todos porque hubo un grupo que iba muy bien, no iba muy bien. Hizo el trabajo muy bien, pero como yo tenía que hacer cálculos intermedios, las imágenes no me permitieron hacerlo. Entonces, error recurrente que encontré. Obviamente no penalice porque es algo que hasta ahorita ustedes entienden que lo que hicieron allá como impacta. La mayoría, la mano de obra, cuando la trajeron a su proyecto, tomaban la mano de obra, lo de la planilla de retenciones, o sea, el sueldo neto del empleado. Ahí hago un paréntesis. Usted a su empleado le paga 20,000, 15,000, 5,000, un número cerrado. Pero a razón del seguro social y de cualquier otra retención, termina pagándole 13,254 o 2,486. Son números que me estoy inventando. Usted gastó en su empleado ese número cerrado, los 3,000, los 5,000, los 15,000. Ya que en el intermedio el empleado tuvo otras erogaciones, son gastos del empleado, no son suyos. Y tampoco el hecho de que usted le entregue menos efectivo al empleado quiere decir que redujo su gasto. No, porque usted dentro de esos 15,000 le dice al empleado que yo te retengo 2,000 lempiras que le tengo que enterar al Seguro Social, al RAP, a la cooperativa, al que le pediste préstamo, al juzgado, etc. Entonces, notarán que a todos les colocaba un cálculo de gastos de administración, sueldo más cuota patronal, mano de obra directa, mano de obra indirecta, sueldo más cuota patronal. Entonces, ¿cuál es el gasto? El sueldo bruto sin retenciones
más la cuota patronal. Eso es su gasto, eso es lo que usted como empresario gasta en su personal. Eso va por un lado. Luego, aquí me generó una duda y este aplica para los grupos, el de hilos y el de café. Porque rosquillas y jades sí se nota la dinámica de ajuste de costos a, a un entorno, a, un, a, un, a una producción. En el otro sí me quedó en blanco arco. Y quiero que lo tomen en consideración. Aplica para los dos, porque los dos tienen esa misma dinámica. Yo entiendo bien que ustedes los materiales sean los hilos, los distintos hilos y el café en pergamino, ustedes lo compran en cantidades globales. Entonces, en ese contexto yo sé que es bien fácil decir, es fijo, pero al final eso se va a convertir en un producto, sea un lote de bolsas de café, sea una pulsera o un conjunto de pulseras. Y si usted quiere incrementar la producción, o sea, usted quiere vender más café o quiere vender más pulseras, va a tener que volver a comprar los materiales. Entonces, el sesgo viene en que por defecto, por concepto, la materia prima del producto que usted entrega es variable, porque entre más produzca, más materia prima necesita. No hay manera de que usted quiera incrementar un 30% la producción sin incrementar un 30% los materiales primos. Hay técnicas chuecas donde podemos aumentar un 30% de la producción, pero reduciendo la cantidad que le presento. Combinando con otra materia similar, pero no de la misma cantidad, no de la misma calidad. Eso ya son cuestiones bastante turbias. Entonces, en el camino, creo que en el de café es que tal vez yo todavía no procesé cuál era la unidad de ventas, si eran las cajas con no sé cuántas bolsas o si era la bolsa. Y en el caso de las pulseras de hilo, era la situación que ustedes tienen una combinación de productos, que era una de las instrucciones que les estaba dando al inicio. No combinen productos porque ya lo que les voy a explicar hoy va a complicarles esta etapa. Pero si de alguna manera, porque también a veces los proyectos que tienen es porque alguien del grupo hace ese producto, bueno, entonces con la expertise de ese elemento de su grupo, ellos pueden decirle, bueno, la mezcla de productos es tal. Y suena algo chueco la mezcla de productos, pero así se le llama. Entonces, en esta etapa, después de la producción, y más que todo aclarar las consultitas, o sea, no es que me la van a aclarar aquí, sino que en el proyecto es, si dice mensual, si dice algo, pues coloque la situación. Y el otro, en 3 proyectos o en 2 proyectos, cuando construí la tablita y había mucho signo de interrogación, es porque, ok, yo tengo claro tal cosa, pero no tal parte. Por ejemplo, uno tenía planilla semanal, pero gastos mensuales. Entonces yo quedaba, ok, o la planilla es mensual, aunque la estructura la construyeron semanal y después lo hicieron mensual, o sea, el cálculo. Uno de los grupos sí recuerdo que sí hizo un cálculo semanal y luego dijo, este es el mensual. Entonces, la parte semanal, la verdad, no hacía más que bulto. Pero se quedó claro de que ese es el sueldo mensual, ok. Pero en otro, la planilla estaba semanal, pero los gastos, es que me quedé con eso, porque los gastos eran bien bajitos. Entonces, claro, es como estos son gastos semanales o son gastos mensuales. En ningún momento quiero ubicarlos en un momento del tiempo en particular, no, porque usted puede decir, yo puedo producir tantas unidades en una semana y eso es lo que yo vendo en esa semana y no hago nada más que eso esa semana hasta el siguiente ciclo. Entonces tendrá sentido que todo esté semanal.
Pero si ya empiezan a mezclar tiempos, entonces cuando vayamos a la producción, esa producción tendrá que ser congruente en algún factor del tiempo. El equipo de café ya me explicó cómo es su proceso de producción, que en el contexto es un año, pero con distintas actividades en distintos meses. Entonces, en el caso de ellos, son erogaciones que suceden en diferente momento, que solo sucede en ese mes. Entonces, todas las erogaciones, así como están, van a generar un proyecto de erogaciones en un año. Pero el resto tiene producciones constantes. Entonces van a tener que acotar todo a un momento en el tiempo, a decir, ok, el punto de equilibrio que yo calcule efectivamente lo tengo para este rango de tiempo. Porque si mezcla distintas temporalidades, el punto de equilibrio es descabellado. Y lastimosamente se dan cuenta hasta que están ahí en ese evento. Entonces, un grupo ya dijo, quiero 35% de utilidad, pero había un sesgo en lo que estaba detrás. Entonces, no les estoy haciendo énfasis en construyan el cuadro de hacer para vender, ni registren las partidas de producción, porque ninguno está trabajando producción por órdenes de trabajo, o sea, que es la manera en que usted mueve todo. Ninguno está trabajando eso, por eso no tienen que hacer esa parte, la verdad no les abona, porque en realidad lo que van a hacer es, con sus proyecciones, que ya cada uno lo fue calculando en una etapa distinta, ya tienen todo lo necesario para el estado de resultados, donde ustedes van a decir simplemente, el punto de equilibrio obtenido es inferior, y eso es lo que tiene que decir, es inferior a la capacidad instalada. Eso sí tiene que ser sí o sí. Si no, tienen que ser un montón de ajustes en los costos. Y después ya calcularon, si ustedes se fijan, yo les iba haciendo gastos de venta, gastos de administración, ya calcularon los gastos. Entonces su estado de resultados va a ser ventas menos costo de ventas, a menos que quieran hacer el juego de inventarios, es válido, pero generalmente con costo de ventas se queda una utilidad bruta, ese estado de resultados a su capacidad instalada, y de ahí se restan los gastos y obtienen la utilidad del periodo. Porque ustedes ya hicieron todos los detalles en cada uno de los apartados anteriores. Veamos entonces. Con el precio de venta, consideraciones. Me voy a llevar esto de acá. No quiero trabajar en este archivo que es el que vieron porque ya días lo tienen en la plataforma, entonces prefiero cargar uno nuevo. Con el precio de venta, las consideraciones que tienen que tener. Precio de la competencia. El precio tiene que estar dentro de ese rango. Sí o sí, no es una opción. ¿Y cómo tomaron la decisión? Puede ser que hayan corregido costos para poder bajarlo y encajar en ese precio de venta. Pueden decir el precio más bajo de la competencia, ese va a ser el mío. Pueden decir, yo tengo un sistema de costeo bastante eficiente, o sea, no hay desperdicios, no hay pérdidas de tiempo. Entonces yo quiero el 80, el 100%, el 20%, el porcentaje que usted decida de ganancia. Entonces, aquí eso es lo que se quiere ver. ¿Cómo hicieron eso? Pero que ese precio esté dentro del rango de la competencia. Ahora, punto de equilibrio. Y por esa razón es que está la tablita que yo les estaba construyendo en la parte inferior de su proyecto. Punto de equilibrio. El punto de equilibrio siempre se va a dar en unidades. Esto es lo que vamos a construir. Sea su unidad, repito, una bolsa de café, una pulsera de jade, una pulsera de hilo, una bolsa de rosquillas. O sea su producto,
una docena de bolsas de café porque las voy a vender en docenas, una docena de bolsas de rosquillas porque las voy a entregar en docenas, un lote de 12, 15, 20, 30 pulseras porque así los voy a entregar, porque yo lo hago para el distribuidor o la unidad. Es decir, eso es el costo unitario que usted va a obtener y esos costos variables serán congruentes a esa unidad de producción. Entonces, sea la unidad que usted haya decidido. ¿Cómo se calcula el punto de equilibrio? Se calcula precio de venta unitario, regresando a qué unidad tiene usted, menos costos variables. Entonces, lo que ya sabemos que varía por unidad, va. Por ejemplo, si su unidad son una docena de pulseras, de bolsas, de lo que sea, esa docena, cada unidad tiene su empaque. Casi todas las pulseras, las 2 pulseras dijeron que tienen un empaque la unidad. El café por defecto tiene un empaque y las rosquillas por defecto tienen un empaque. Pero a la vez, ahí son 12 empaques por 12 unidades. Pero a la vez, esas 12 unidades se tienen que empacar en algo más, en una caja más grande, en una caja chiquita, dependiendo de cuál sea, para que se mueva. No es que va a estarla contando como que fueran billetes. Entonces, todos esos costos variables de todas las materias primas, más los 12 empaques individuales, más la caja que empaca todo, forma el costo variable de ese lote. Si no, usted lo vende individual al consumidor final. Entonces, solo va a ser esos materiales, ya dependiendo un estándar de cuánto utiliza de material. En el caso de Jade, noté que hicieron bastante ajuste para un lote de 500 unidades. Entonces decían, necesito tantas bolsas de eso, tantas de lo otro, tanto de lo otro, porque eso es lo que va a producir las 500 unidades de la pulsera verdecita. Entonces, al final no sé si van a vender individual o por lote. Esa es la decisión. Entonces, tanto el precio de venta como los costos variables están orientados a la unidad que usted haya definido. Todo ello dividido entre la sumatoria del costo fijo. Entonces, usted tiene, casi todos tienen gastos de administración, gastos de venta y CIF fijos. Creo que solo hubo uno que me dio la impresión de mixto, pero creo que al final quedaba como fijo. Todos tienen fijo, entonces es la suma de esos tres, gasto de venta, gasto de administración, en fin, la suma de esos tres se convierten en costos fijos. Todos. Aquí, para el punto de equilibrio, es cuántas unidades yo necesito hacer y vender, por eso es que se habla precio de venta menos costo variable, hacer y vender para cubrir mis costos fijos. Porque haga o no haga, venda o no venda, igual yo tengo que pagar esos costos fijos. Igual yo tengo que pagar arrendamiento, igual yo le tengo que pagar salarios a las personas. O sea, no hay manera de evitarlo. Entonces, por esa situación, yo hacía hincapié en elegir un producto. No es que no se puede hacer, pero aquí en el caso, solo le aplica a los de hilos porque tienen como una gama de producción, todavía están cerca de lo personalizable. Entonces, aquí cambia. Punto de equilibrio, unidades de la mezcla. Es la misma fórmula. Voy a tener que agregar una acá. Pero va a decir porcentaje de participación del producto 1 por el margen de contribución.
A esta diferencia de precio de venta menos costos variables se le llama margen de contribución. Más el porcentaje del producto 2 por el precio de venta menos costos variables. Más porcentaje del producto 3 por... Y ustedes tenían como 8 combinaciones, entonces tienen que hacer una mezcla de 8 productos distintos para decir cuánto tengo que vender de cada pulsera, o sea, de cada uno de los diseños, que si tiene letras, que si no tiene letras. Entonces ahí son dos costos diferentes. Tal vez yo sé, los materiales son baratos en comparación a los otros, por ejemplo, a los de jade, por ejemplo. El hilo en comparación a las piedras es muy diferente. Por ende, yo sé que el hilo en comparación al material de esas letras es muy diferente, haciendo un costo diferente. Entonces usted va a empezar a decir, bueno, yo voy a vender de 100 unidades que yo venda, 20 van a ser de hilo sencillas, 30 van a ser de hilo con letras, ahí llevo 50, y 50 van a ser de hilo, letra y dije. Entonces, esa es una decisión que van a tener que tomar. En este momento ustedes van a decidir, ok, nos retrocedemos a uno solo y nos concentramos a los costos de uno solo, o tienen que hacer un apartado de decisión de la mezcla del producto. Y obviamente todo esto dividido entre el total de costos fijos. Eso es lo que hace la mezcla, pero en la vida real las mezclas de productos implica todo un estudio de mercado para entenderlo. Y es lo más recurrente, o sea, tampoco les voy a decir esto, nadie lo hace, es lo más recurrente. Ustedes no ven tiendas que vendan un solo producto o que vendan 50 productos que todos cuesten lo mismo. No, todos cuestan diferente, tienen precios de venta diferentes, entonces el mismo expertise de ellos les dice que se vende más de cuál. Y si en dado caso, en el caso del equipo que posiblemente tenga una mezcla de productos, no les estoy diciendo que la tienen que hacer, es decisión, pues posiblemente si un elemento de su equipo sabe de esto, es la persona que le va a decir, esta es la que se vende más y eso es lo que vamos a participar más en la mezcla. Ese numerito que le dé, ese numerito. Si los costos fijos son mensuales, pues aquí le dice que son 500 unidades, usted está en la capacidad de fabricar y vender 500 unidades de ese producto. Al menos. Pero su capacidad instalada debería andar por el doble. O sea, usted decir, mi punto de equilibrio dice 500, pero yo en un mes puedo fabricar 1000 y vender 1000. Entonces, esa es muy buena noticia. Sus costos están siendo congruentes con su precio de venta y es garantizada la ganancia. Pero si sus costos fijos están mensuales y le dice que usted tiene que tener una producción de los mismos 500, pero su capacidad es al ser al mes 100, no hay manera de que su proyecto sea factible. Entonces ahí va a tener que ajustar los costos si no puede ajustar el precio. O sea, si su precio ya está al límite superior de su competencia, pues no puede subirle más. Va a tener que hacer arreglos en sus costos. Es a lo que mejor le funciona. Y eso es lo que nos toca siempre en los proyectos de inversión. Lo que están viendo aquí es un pedacito de lo que corresponde un proyecto de inversión. Y luego, con el estado de resultado proyectado, básicamente, como les comentaba, será ventas, pueden hacerlo.
algo así. Si tienen bien identificado todo el proceso, pueden perfectamente hacer su estado de resultados en estas condiciones, orientado a la capacidad instalada. En un proyecto de inversión, aquí entrarían los ingenieros industriales a ver la maquinaria, a ver cuántas horas trabajan, a ver las personas, el expertise de las personas, las condiciones, los horarios de trabajo, los ciclos, y decir en un momento normal, considerando que hay feriados, considerando que hay una estadística de incapacidades, usted puede producir hasta tanto. Pero aquí es, bueno, uno ya decidió, yo compro todo esto y esto produzco y lo tengo que sacar. El otro ya decidió, yo necesito empezar a vender en esta figura. Entonces, esta es la meta, usen un número realista. Tampoco es que voy a ser experta en cada uno de sus proyectos, los expertos son ustedes. Pero eso es lo que busca la proyección financiera. Entonces, en la gran mayoría el proceso de costos está muy bien, con los detallitos de la periodicidad que he dejado las preguntas. Y creo que solo a un grupo le pregunté dónde está instalado, qué cosas usa para guardar, qué cosas usa para vender. Es decir, hacían falta erogaciones comunes. Muchas de esas situaciones a veces nos las respondemos como estamos trabajando en la casa del propietario, utilizando los muebles del propietario y no nos cobra. Ok, A, B son correctas, C, inaceptable. Aún así, usted tiene que reconocerle un costo al propietario. Entonces, es muy normal que una empresa empiece en la casa. Pero bueno, ya conoce los gastos de la casa, la brecha que se incrementa son gastos de la empresa y mínimo eso es lo que la empresa tiene que reconocerle a la casa. Eso es lo mismo que va a suceder acá. Entonces, porque en la mayoría sí vi que alquilaron, sí vi que tenían carros, sí vi que tenían combustible, una cuota por servicios públicos, que es como lo básico. Dentro de servicios, los que solo decían servicios públicos, yo siempre asumo que hablan de agua, luz y comunicaciones. Llámese internet, llámese teléfono, llámese. Otros fueron bien detallados sobre qué erogaciones abarcaba cada departamento. Entonces, los que ya fueron bien detallados, creo que fue de los que no les pregunté nada de eso, era porque ya lo habían abarcado. Entonces, en general, muy buen avance. Y considerando que después de eso, con la información organizada, ustedes llegan a construir esto. Entonces, si empiezan a quedar en dudas qué va a dónde, ahí donde hay que empezar a definir situaciones. Porque al final, la unidad que usted defina tiene un precio de venta y esa misma unidad tiene un costo variable. Puede ser que como nos estamos comprando material, todo lo vamos a producir, todo lo vamos a vender, entonces sabemos cuántas unidades van a salir, entonces todo ese material se va a dividir entre las unidades que se sabe que se van a producir. Si hay esa certeza, lo hacen de esa manera. Bien. ¿Algo por acá? Ok, si no, yo creo que cada quien me va a preguntar de lo suyo. Ok, ahora, esto es para el avance de este fin de semana. Entonces, obviamente, con la misma dinámica, vemos el martes y lo presentan el fin de semana. La siguiente semana, es decir, si ustedes ahorita avanzan y en la revisión todo se ve bien, entonces ustedes pueden empezar a grabar algunos aspectos. No sé cómo se van a organizar para grabar los aspectos, para grabar su presentación, no lo sé. Por ejemplo, si ustedes uy, qué feo estoy hablando, perdón. Si ustedes dividieron segmentos del proyecto, entonces sería congruente que ustedes dividan segmentos del video. Entonces, la persona que en dado caso ya avanzó con la empresa, la persona que ya logró definir bien el producto, vayan haciendo sus primeras grabaciones para la edición. Si tienen la paciencia para hacer edición de video. Si no, ok, esperan la revisión del 14
que lo más seguro va a suceder el 16. Si hay alguna duda adicional, va a aparecer el 16. Si no hay ninguna duda, quiere decir, ok, su proyecto en esta etapa, hasta la parte hasta la fase 4, hasta el avance 4, está bien. Entonces, sobre eso usted empiece a hacer su presentación, a hacer su grabación. Si hay consideraciones adicionales, entonces se van para más adelante. Seguramente el año pasado, el periodo pasado, creo que hicimos corrección el 16 y los que tenían corrección, usando sus fechas de referencia, los que tenían corrección el 16, los volví a ver el 18 y entonces grabaron el fin de semana. Entonces, usen la mejor estrategia que les funcione, ya sea reunirse virtual y cada quien va, alguien es un moderador y va pasando. Eso es una manera, pero creo que esa estrategia de presentación es como 50 que sea maravillosa y 50 que sea un total desastre. Entonces está la situación de que, ay, que no todos se pueden reunir, no, que falta uno, que no sé qué, y esa persona se queda fuera. Escuché un... Jensi. Ok, aquí la evaluación del video será en grupo, pero el que no esté presente no tiene los puntos, así no, o sea, si yo tengo 5 o 6 integrantes o 3 integrantes en las portadas, yo espero verlos a cada uno de ustedes. Si no está presente, lo siento, ¿ok? No, no va a tener los puntos de la presentación, es como cuando van al aula. Y en el contexto, si van abarcando que se quede claro de qué se trata el proyecto, de cómo, de cuál fue el proceso, de qué integra su producto, todos les va a ir bien, ¿ok? Entonces, obviamente, el que presenta el producto casi siempre agarran el que tiene como más carisma para hablar y nosotros somos tal empresa y tenemos no sé qué, pero es lo más fácil de explicar qué producto hago y por qué el mío es el mejor del mundo. Eso es lo más fácil de explicar, solo hay que ponerle motivación, hay que ponerle energía. No es tan agradable ni tan fácil explicar los costos. Entonces, por ejemplo, no voy a castigar al que le tocó los costos, que sabe que va a tener que decir, bueno, yo tengo tantos empleados, y generalmente, así como yo acabo de hacer ahorita, empiezan, porque es como, ay, tengo que explicar esta parte y no tengo ganas. Entonces, ahí se les nota. Entonces, tenemos tantos empleados, la carga salarial es tanto, la producción es de tanta manera, tenemos tanta capacidad instalada, la producción o los materiales de nuestro producto incluyen tal cosa, los costos se desglosan de esta manera. Entonces, ojo, no esto en esa presentación no es que van a ir pasando el informe y mostrando tabla tras tabla tras tabla porque eso simplemente no va a ser digerible. Ahí van a tener que hacer su respectiva presentación que abarque los elementos y que se resuma. Ya no necesita, por ejemplo, para la planilla no necesita verse la sábana que hicieron, solo necesita verse los salarios por departamento y decir, en mano de obra directa son tantos, con un total de tanto, los indirectos tanto, administración es tanto, mano de obra, ¿cuál es el otro? Ventas es tanto. O sea, van a ir acotando porque ya para esta etapa yo ya vi todos los proyectos. Si ustedes le están presentando este proyecto a un inversionista, no le van a decirle a todo el documento. Le van a decir, aquí está el resumen y si gusta, aquí está todo el documento para que usted revise más. Pero no es que le van a decir, lea todo esto. Entonces, van a evaluarse como grupo, pero sí hago el aviso, el que no esté, no está. ¿Ok? No tiene esos puntos. En algún punto todos tienen un correo que fácilmente está ligado a YouTube. Solo necesito el link. Jesús. Solo necesito el link de ese video. Porque la plataforma, en primer lugar, no les va a dejar cargar un archivo pesado de un video. Entonces, así como yo les comparto el link, ustedes me van a compartir el link de su presentación. En serio.
O sea, es un camionzote que se puso a hacer algo enfrente y que ya se escucha. ¿Cómo? Perfectamente. Pueden, por ejemplo, grabarlo y dejarlo en el OneDrive de alguien, o sea, donde no está público. O sea, lo que yo busco es un link para cargar. O sea, yo digo YouTube porque en este punto ya me acostumbré a usarlo de repositorio de las clases. Entonces, no es obligatorio. Perfectamente puede ser un OneDrive y decir el video está disponible en este OneDrive. No, la experiencia y la tolerancia de un proceso de inversión, por ejemplo, dice 20 minutos, no más de 20 minutos. Ya si se van más allá, se notó casi siempre los que se van allá como un video de media hora, 40 minutos, hay un montón de silencios incómodos. ¿Se acuerdan cuando yo les he dicho más de una vez como hay preguntas en la grabación? Y luego corto y hay preguntas y ahí sí me quedo esperando que hablen. Lo mismo pasa en esos videos, cuando se van muy largos suelen haber esos silencios incómodos que me quedo esperando quién va a hablar, qué va a decir, o que se nota, creo que ese es uno de los casos más drásticos, que la persona, o sea, esa fue una reunión virtual, en ningún momento está mal, les digo, o sea, se miraba algo como lo que están viendo ahorita sin el efecto de eco, ¿verdad? Y que se notó que la persona, cuando le dijeron, bueno, fulanito, va usted, o cuando dijo, ya el que sigue, se notó que empezó a buscar en los archivos. Alguien estaba transmitiendo la presentación, pero se notó que él empezó en ese momento a buscar el archivo de su proyecto para explicarlo. Y todo ese tiempo la grabación, mientras él estaba, y fue como, ok, ¿qué pasó aquí? Entonces, por ejemplo, ahí fue donde, ok, puede que sea muy bien la interacción, puede que sea catastrófica, como en este caso, que sí se notó. En ese momento, esa sección era más de 40 estudiantes, así que los grupos eran como de 6, 7 personas. A dos de ese mismo, un perro no paró de ladrar, otro un niño no paró de llorar, entonces fue como, o sea, todo lo que pudo salirle mal en ese video le salió mal. Y alguien se desconectó a medio video, entonces es como, es de los peores casos que he visto, pero dado que no puedo hacer la interacción en vivo donde ustedes me venden su proyecto, pues la mejor alternativa es hacerlo en el video, ¿ok? Así que usen la mejor estrategia que les funcione. Hay algunos que sí, voy a buscarlo, creo que uno de los mejores videos que hubo fue, creo que fue puesto en YouTube, si lo encuentro se los voy a poner ahí en el link, que fue uno de los mejores y no es que era algo tan drástico, fue simplemente la presentación de fondo y que de acuerdo a cómo iba la presentación iba apareciendo la camarita, eso fue toda la gran edición. A veces el texto estaba arriba, entonces la camarita estaba abajo, pero ¿qué fue lo que hizo agradable ese video? Por ejemplo, ellos tenían guión, ellos ya sabían cada quien qué iba a hablar y cómo lo iba a hablar. A dos se les notó que estaban leyendo, pero al estilo teleprompter. O sea, me imagino que tenían el papel pegado en la pared, atrás de su computadora o de su celular con lo que estaban grabando, y iba hablando y iba leyendo su guión. O porque otros lo hacen simplemente con el celular y la persona simplemente pegó el video dentro de la presentación. Entonces, esa simple situación de que cada quien grabó en el mejor momento que pudo, no hubo perros ladrando, no hubo niños llorando, que es lo normal que pasa en una casa, por ejemplo, ahorita, no hubo camiones estacionándose frente a la casa haciendo bulla, entonces dio la impresión de una muy buena producción y era bastante simple en el contexto de la edición que ellos hicieron. Entonces, uno grabó horizontal, otro grabó virtual, pero no vertical, pero no hubo diferencia porque la persona que lo editó hizo el recorte de solo verse el cuadrito. Entonces, ese tipo de detalles hacen una gran diferencia en la presentación y en lo personal, hay unos que dan ganas de quedarse viéndolo todo y hay otros que uno le pone doble velocidad y es como salgamos rápido y quiero ver si dijeron todo el contenido, porque la interacción tal vez, la ley de Murphy, todo lo que puede salir mal va a salir mal. Así que la mejor estrategia que les funcione.
Pero si encuentro ese video, se lo voy a mandar para que tengan una idea de, ok, qué fue lo que pareció agradable y no porque era lo más bonito, no porque era el que parecía que sí me estaba vendiendo el producto, sino porque es el que se sintió organizado. Creo que esa es la percepción que me dio, que era el equipo más organizado. Entonces, para que se organicen como... Ah, no, eso sí, eso sí. Yo estuve frente a ustedes todo el tiempo, eso sí. Es decir, hasta el momento creo que solo conozco las fotos y que algunos están más editados que otros, otros tienen fotos familiares, así que ¿cuál de todos es mi alumno? No lo sé. Y algo que no dije en los periodos anteriores, que ahorita sí lo voy a decir, por favor, preséntense. O sea, le saluda Daisy. Ok, ahorita de los 5 miembros estoy viendo a tal. Ustedes me vieron todo el periodo, solo como a 3, 4 de todos ustedes los conocí, o sea, los conocí de cara, en presencial, entonces son los que recuerdo. El resto es como que esta es la persona que pregunta, esta es la persona que siempre entra temprano, esta es la persona que se queda consultando al final. El resto sí es como los voy conociendo, entonces no tengo esa interacción que me haga recordarlos más allá, que como los que sí conocí en vivo, o sea, fue como 4 nada más. Entonces sí, pongan su cara, no quiero escuchar solo la voz, aunque yo sé que muchos de mis videos en el contexto solo apareció la voz, pero era porque a Google le estaba diciendo grabe toda mi pantalla, porque si le decía grabe solo aquí, el video salía pésimo. Pero ustedes me vieron durante la clase, ustedes me estuvieron viendo todo el video. Así que déjenme verlos, déjenme tener, ¿cómo es? Déjenme verles sus 4 o 5 minutos de fama. ¿Ok? Pero en un promedio, este proyecto se presenta en 20 minutos. No les voy a decir cuánto tiempo debe llevar cada apartado, porque hay unos que hicieron más robusto un apartado que otro. O sea, ahí se vieron las fortalezas. Entonces, cada quien déle su apartado, pero creo que la mejor función es eso. Hagan su guión y después grábense haciendo el guión. Y si alguien tiene la magia de hacerlo, bien. Si no, pues hagan su guión, eh, busquen el mejor lugar para trabajarlo o para grabarse y háganlo en vivo. Okay, entonces, lo que mejor les funcione, porque yo sé que no tienen los mismos horarios ni tienen las mismas condiciones todos, ¿ok? Ok. Um, bien, como... Ok, vamos a ver. Creo en este asunto más va a llevar la producción. El punto de equilibrio, solo van a decir, este es nuestro punto de equilibrio, estas son las unidades en punto de equilibrio. Y luego la proyección, y decir que mi punto de equilibrio es inferior a la capacidad instalada de esta empresa. Y más que de esta empresa, un consejo, casi todos les dieron nombre a sus empresas. Mis disculpas que no me acuerdo del nombre de ninguno, pero todos le dieron nombre a su empresa. Entonces, eh, alguien deme una pista, deme el nombre de su empresa. Café del Valle. Entonces, después de, vamos a ver, voy a hablar del punto de equilibrio. Después de identificar los costos fijos y los costos variables, así como todos el precio de venta que decidimos, el punto de equilibrio de Café del Valle es tanto que es inferior a la capacidad instalada que tiene con respecto a sus maquinarias, a su, no sé, al personal, lo que tenga que lo haga, que produzca más. Entonces, un punto para cuando ustedes presentan este tipo de situaciones es no hablen de la empresa, no hablen de tal cosa, díganle el nombre, hace una gran diferencia. Es como cuando ustedes exponen lo que dijo mi compañero, ahorita qué nombres tengo acá, Minor, Jensi, como mencionó Jensi, como mencionó Minor, entonces mi compañero a dar el nombre hace una gran diferencia en la percepción cuando están interactuando. Entonces, eso que les sirva no solo para costos, que les sirva para el resto. Es como cuando están presentando algún resultado de las actividades, entonces no van a decir, como hicieron los de allá, sino que es como trabajó el equipo del departamento de ventas, que ellos hicieron una buena estrategia para llegar a ampliar el mercado meta, apoyado con el equipo
de la gerencia administrativa que proveyó los fondos para que ellos hicieran. Entonces, ya darle el nombre de qué está detrás hace una gran diferencia en cómo se presenta. Uno de los consejos, así como cuando presentan y dicen, es que dice, y uno queda, ¿quién dice? Lo menciona el autor de su fuente bibliográfica, lo menciona usted, lo menciona como resultado de una conversación entre sus compañeros. No lo sé, porque solo dice, es que dice. Pero digan eso. Eso es algo que hace una gran diferencia. Claro, si trabajan con grabación previa, no va a haberse esa interacción. Entonces, lo mejor es su, es su guión. ¿Okay? Ese es uno de los consejos. Entonces, si encuentro el video, se lo voy a poner para que tengan una idea por qué ese video era agradable en comparación al resto. Y eran varios grupos. En ese entonces eran, creo que 8 grupos, 7 u 8 grupos. Ustedes en esta ocasión solo son 4. O sea, la verdad, en ese aspecto ustedes fueron mucho más digeribles que el montón de grupos, ¿ok? ¿Alguna otra consulta dentro de la grabación? Ok, van a recibir una instrucción adicional porque en este momento, ya le doy la palabra a quien levantó la mano. En este momento no recuerdo cómo quedaron la fecha, la semana de cierre, para que una vez entregada su presentación, hagan la respectiva entrega de la auto y coevaluación. Eso seguramente lo van a recibir por anuncio. Alguien había levantado la mano, perdón. Sí, 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 sí. Ya decide usted quién está transmitiendo. Si ceden a una persona todo el proceso de transmitir o si se van a pasar entre ustedes el moderador, que es cuando yo me desconecto y viene otra persona y muestra su pantalla. Ahí es lo que mejor se coordina. Pero sí, sí, a todos les quiere ver la cara. Y dijo otra pregunta, Minor. Ajá, 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 que tiene la producción fija. ¿Ve la adquisición del café fijo? Ok. En el caso de ustedes, compran un quintal. No sé cuánto era un quintal ustedes. ¿Cuánto? 100 libras. Ok. 100 libras de café en pergamino se convierten en cuántas libras en café molido. Ok, entonces hay una merma. Entonces ahí usted ya empieza a decir de 60 a 80. Recuerdo que ustedes creo que fue el que les hice la pregunta de 368 kilogramos, que creo que eran gramos lo que tenía que ir ahí, porque creo que decían una bolsa de 360 y algo kilogramos.
Entonces fue como que, ajá, entonces seguramente son gramos porque es como un tercio, algo así de libra, algo así. O un tercio de kilo, creo que es, porque son mil gramos. Ajá, entonces esos 100 quintales se convierten en un tercio de libra, en el 80% de una libra. Ahora, como no sé de medidas de conversión y para eso necesito Santo Google, calculadora o Excel, esas 80 libras de café molido, ¿cuántas bolsas son? Más o menos me lo estoy imaginando así el número. Si son 80 libras y 300 y algo gramos es el 80%, volvemos a 100 bolsas. Ajá, de una bolsa. Entonces, 100 bolsas. Entonces, usted ahí ya sabe el costo variable del café. ¿Por qué? Porque si usted necesita aumentar su producción, automáticamente tiene que comprar otros 100 quintales. Estoy asumiendo 100 quintales. Un quintal. Entonces, yo asumo que usted no puede comprar el café en pergamino si no es en quintales. Entonces, usted sabe que su cambio en la producción será en equivalente a un quintal, es decir, en equivalente a 100 bolsas. Pero no necesariamente producir 100 bolsas adicionales va a implicar que va a duplicar la producción. No, va a duplicar sus gastos. No necesariamente significa que va a tener que volver a contratar un montón de gente, sino que tal vez lo que ahora tenía en 3 empleados, que recuerdo que teníamos uno que era todólogo, pues ahora contratamos a uno más que se va a encargar full producción para que el todólogo siga siendo todólogo, por ejemplo, para incrementar eso. Y que en lugar de trabajar 8 horas al día, le voy a pagar 2, 3 horas extra, porque ya va a estar dentro de todo el proceso incluido. Entonces, por eso, aunque consigan los quintales, el resultado va a ser un producto variable. Entonces, ahí ya usted ya me dejó claro cada quintal cuántas bolsas tiene, entonces usted sabrá cuántos quintales puede producir durante el año, porque en el caso de ustedes están jugando con años, por un lado. Y por otro lado, por ejemplo, adicional de ese café es la bolsa, que yo recuerdo que hacían la compra el año anterior. Y compran, no sé, 500, 1000 unidades, porque esa era la gracia de hacer la compra en el momento que ustedes la hacen. Entonces, si hacen esa compra, el precio total lo divide entre la cantidad de bolsas. Porque si compró 10.000 bolsas, son 10.000 bolsas. No es como el café, que compró un quintal y se convirtió en 80 libras de producto terminado, porque hay una merma natural. Entonces usted dice, bueno, lo que cuesta los 300 y algo gramos de café molido, más lo que cuesta una bolsa, porque ahí es variable, usted no va a usar 2 bolsas, va a seguir usando una bolsa, más la caja donde va a mover el conjunto de bolsas que usted va a entregar. Porque creo que con ustedes habíamos quedado igual que rosquillas que lo vendían en lotes para distribución. Entonces, más esa caja. Entonces, todo eso es costo variable, aunque originalmente sus adquisiciones sean fijas. Pero, como usted está bien claro, esa adquisición fija, ¿en qué se convirtió al final? Puede decir, 100 libras que compré, entre 80, porque eso es lo que va a quedar. O, en este caso, 100 libras, a otra vez 100 bolsas, porque aunque haya merma, el, el, la proporción que uso no es equivalente a las libras. Entonces, siempre van a llegar a variable, porque eso sí, tras que usted quiera aumentar la producción, lo primerito que va a incrementar es el material por defecto. Y después, conforme sea necesario, va a aumentar la mano de obra, va a aumentar la maquinaria. En lugar de contratar más, simplemente alargar los horarios. Entonces, por eso es que y esa misma situación que ustedes tienen es lo que tiene el equipo de las pulseras de hilo. Tienen exactamente la misma situación.
Ahora sí. No, usted los tiene bien detallados, sí. Ajá. Ok, salarios son fijos. Y los de venta, yo recuerdo que había un juego de un todólogo por ahí, o no, o era del todólogo y de la comisión. Entonces, el del todólogo se queda en CIF y sigue siendo fijo. Salvo que usted le pagara por bolsa producida, pero eso ya es otro pisto. Eh, y casi todos ellos son fijos, o sea, casi todos los gastos son fijos. Lo único, digamos, mixto es la electricidad, cuando les decía la porción fija, la porción variable, pero al menos que ustedes sean los profesionales que saben medir cuánto consume una máquina y eso cuánto se convierte en lempiras, ustedes dejan ese costo mixto como que fuera fijo. Entonces, casi todo, o sea, básicamente van a tener esta fórmula. Precio de venta por unidad, llámese una docena de bolsas, llámese una unidad en particular, menos costo variable, que la gran mayoría del costo variable son la materia prima y el empaque, porque usan un empaque por cada unidad definida, dividido entre todas las erogaciones que ustedes consideraron, entre depreciaciones, entre sueldos, alquileres, servicios públicos o cualquier otro gastos variados. En el caso de ustedes, Minor, les iba a decir que me mandaran el Excel o que me mandaran, o sea, de una manera de texto, las tablitas que están en imagen para poder construirles el cuadro que a todos los demás le construí, que a ustedes solo les coloqué. Quería construir esto, pero está en imagen. Para que yo se los haga mañana. Hoy ya no me da, estoy en clase desde las 6 de la tarde, así que ya ni la garganta ni el cerebro me dan, pero ya mañana les puedo mandar el cuadrito. Creo que sí. Sí, sí. El jueves, así como el jueves anterior, nos reuniríamos a las 7:30, que es cuando termino la otra clase. O sea, así como hicimos el jueves anterior, perfectamente igual, invitación para todos, ¿eh? Para reunirnos y conversar, no hay problema. Sí, al correo. Yo se los voy a devolver en el grupo. Bueno, y asumo que ustedes pueden subir archivos al grupo, pero también está quién lo hizo y todo, entonces no, mándamelo al correo. O sea, yo lo que voy a tomar son los datos de cómo se construyó, más que todo porque así como se los estoy definiendo a casi todos, eh, ya tienen los elementos para hacerle el punto de equilibrio. ¿Alguna otra duda dentro de la grabación? Hola, Alison. Perfectamente, así es. Sí, sí, si ustedes deciden. Sí. Ahí y también la aplicación que ustedes usen deciden. Por ejemplo, Zoom, no importa qué esté transmitiendo, Zoom organiza la pantalla. Eh, en este caso que yo estoy usando la herramienta que proporciona Google Chrome, a ello le tengo que decir qué pantalla quiero grabar y tengo que procurar que la pantalla luzca de la manera que yo quiero. Entonces, por eso es que en mis videos ustedes ven que a veces estoy así, con el eco que ustedes ven, y luego solo ven el archivo. Nunca se ve la grabación, pero es porque así es como es esta aplicación. Está, por ejemplo, OBS, que usted
coloca todo donde quiere, o sea, a todos los empieza a grabar y empieza a administrarlos y usted dice, ahorita entra este y lo coloco y luego saco a esa persona y meto a la siguiente. Eso hace OBS. El único detalle con OBS es requiere bastante memoria. Entonces yo dejé de usarla porque yo estaba en clase y mi computadora no se imaginan el silbido que se tenía. Entonces solo lo usé 2 veces y me iba a hecho mi computadora. Entonces son de las aplicaciones que medio he escuchado y que pueden ayudarles, lo que mejor les funciona, ¿ok? No, no está escrito en piedra, solo, como les digo, si ustedes se fijan, yo no recuerdo eh, quién usó qué, quién fue en vivo, lo que recuerdo son las cuestiones como el que se puso a buscar el archivo en la grabación, o sea, ni siquiera tenía el archivo abierto cuando estaban en vivo, que todos tenían micrófonos abiertos, entonces se escuchaba la bulla de todos, por ejemplo. Entonces, ese tipo de detalles son los que recuerdo, porque son detalles que uno procura gestionar. Que si fuera que vinieron las visitas, entonces ni modo, pues me voy a encerrar al cuarto. Y al final solo colóquese de manera que lo que tenga atrás sea una pared. Lo que hubo uno que en la grabación tenía como, así como lo que hace uno, ¿no? Que sale y tira la ropa sobre una silla o tira la ropa sobre un mueble porque el día siguiente la pone o porque simplemente no sabe si está limpia o está sucia y atrás se miraba todo eso. Entonces es como el fondo que yo uso no es que tenga una hermosa ventana, no, simplemente es el fondo que uso para que no se vea que aquí tengo el bote de agua y que por acá hay una puerta. O cuando estaba por el otro lado, que aquí había una bolsa y aquí había otra puerta. Entonces, esas son como las tipos de herramientas que uno se le olvida ver el proyecto que ustedes están haciendo porque está viendo lo que está pasando en ese momento. Así que lo que mejor les funcione. Sí, sí, sí. No, y tampoco es que voy a decir, uy, se pasó de 20 minutos, se pasó de 15. No, para nada, en ningún momento es penalizado. Tampoco me salgan con un video de 5 minutos. Estos proyectos no se explican en 5 minutos. ¿Okay? Tampoco me vayan a ese extremo. Pero no, o sea, tampoco los voy a penalizar. Solamente que la experiencia me dice que cuando ya se han tardado un montón de tiempo, no es porque me están explicando más, es porque estoy viendo un caos en el video. Entonces, lo que mejor les funcione. Yo decía que la clase de hoy solo iban a ser como 20 minutos y no, ya llevamos una hora. Pero me alegra, la verdad me alegra cuando preguntan. ¿Alguna otra duda? ¿En video? Ok, bien. Me despido del video. Feliz noche.